Muy bien. Que como les dije, un segundo. Bueno, ahora sí. Les decía, 20 minutos, 25 minutos y luego dedicarlo a las preguntas que tengan. Así que si todos me siguen escuchando y viendo bien, vamos a empezar. Vamos con la agenda del día primero. Ahí está. Primero les vamos a contar un poquito sobre Totalia, sobre qué es Totalia. Eh, un segundo, que acá tengo muchas cosas para manejar, parece que no, pero no es fácil, ahí estoy. Muchos controles. Bueno, les decía, lo primero es qué es Totalia. Lo segundo es comentarles qué son las propiedades comerciales y cómo se diferencian de las propiedades residenciales o las propiedades normales. Esto creo que les va a resultar más interesante a aquellos que todavía no invirtieron en alguno de los proyectos de Totalia y no los conocen tanto. Luego vamos a profundizar sobre la figura de los sponsors, qué son y qué rol cumplen. Luego, muy brevemente, le vamos a contar de qué se trató el fondo Totalia 2021, que fue el del año pasado, y de qué se trata la cartera Totalia 2022 o Fondo 2022, que es el que está activo actualmente. Y al final vamos a destinar algo de tiempo para preguntas y comentarios y respuestas. Entonces, sobre nosotros. Bueno, empezamos en el 2013, yo estaba viviendo en Estados Unidos en ese entonces, y es lo que es Totalia hoy, después empezó de una manera y fue cambiando, mejorando. Es hoy una plataforma online para invertir en propiedades inmobiliarias comerciales, es decir, estamos especializados en tratar de dar acceso al inversor individual a un activo de inversión que se llama propiedades comerciales, inmobiliarias comerciales, que hasta hace muy poco tiempo eran de acceso exclusivo para grandes fondos de inversión, para inversores institucionales, pero el inversor individual era casi imposible que acceda. Entonces, nuestra función es conectar a inversores que quieren invertir en real estate comercial con empresas de real estate, que en nuestro caso las llamamos como sponsors, que buscan capital para lanzar y administrar sus proyectos. Esa es nuestra función como empresa. Perdón, el equipo, bueno, yo soy el CEO y fundador, después tenemos a Juan, que está a cargo de la parte financiera, Martín, gerente de negocios, Román en la parte de marketing y Ignacio es el gerente general y coordinador general de todo la empresa. Y en números, bueno, nacimos en el 2013, como les dije, tenemos una comunidad de ya más de 350 inversores que invirtieron en 46 proyectos diferentes, de los cuales ya fueron vendidos 20 y 26 están en curso. La TIR promedio, es decir, la tasa interna de retorno anual, es del 20% anual, valga la redundancia. Algunos estuvieron por arriba y otros estuvieron por abajo. Ya invertimos 22 millones de dólares y vendimos más de 16 millones de dólares en proyectos. Esto es un poco lo que es Totalia en números. ¿De qué se trata? Y acá me detengo un poquito más y después si tienen preguntas o dudas, por favor guárdenlas, que al final le destinamos tiempo para contestar todas las dudas que tengan. Entonces, ¿qué son las propiedades comerciales? Bueno, en primer lugar, son propiedades cuyo único rol o cuya única función o su principal objetivo, mejor dicho, es conseguir rentas y apreciación. Es decir, es una propiedad inmobiliaria, un bien inmobiliario que se piensa desde el punto de vista del flujo de fondos que puede generar, ¿no? A diferencia de, por ahí, un edificio residencial que puede construir un desarrollador inmobiliario para venderlo al consumidor final por departamentos. Eso tiene un único uso, que es que los usuarios finales lo usen, pero no tiene un rol de generar renta y apreciación. En cambio, las propiedades comerciales sí tienen un rol de generar renta y apreciación desde el inicio. Y aquí hay un lindo cuadro que siempre compartimos, que es cómo se comparan las propiedades comerciales que están en la segunda columna versus las acciones, versus los bonos y versus el efectivo, por diferentes atributos, ¿no? Por ejemplo, alta renta. Las acciones no suelen tener alta renta, las propiedades comerciales sí, los bonos en general no, y el efectivo no tiene renta.
Apreciación de capital, las acciones sí tienden a tener apreciación de capital, las propiedades inmobiliarias comerciales también, en cambio los bonos y el efectivo no. Apalancamiento con las acciones es difícil, es peligroso, con las propiedades comerciales es muy usual, casi todas las propiedades se usan con apalancamiento, es decir, con deuda, con los bonos y el efectivo no se logra eso. Es un activo duro versus las acciones, los bonos o el efectivo o las criptomonedas que no están en este gráfico, en cambio las propiedades comerciales sí es algo que podemos tocar y ver. Y generalmente tiene ventajas impositivas las propiedades comerciales porque te permiten pasar las inversiones de los primeros años como pérdidas y de esa manera lográs un efecto de no pagar tantos impuestos al principio. Y para ver ejemplos concretos, las propiedades inmobiliarias comerciales en general están agrupadas en estos 4 sectores. Las multifamiliares, que son viviendas familiares pero agrupadas en edificios, que eso es un foco importante de inversión donde invertimos. Después están los centros comerciales, no tanto los grandes shopping centers, pero sí los centros de conveniencia que hay en general en Estados Unidos. Y después tenemos toda una gama de industrial y depósitos, ¿no? Que con todo el tema de la pandemia y el boom del comercio electrónico, todo el tema logístico está viviendo un boom muy especial en Estados Unidos. Y algo que no dije hasta ahora, pero que creo que muchos de ustedes saben, nos especializamos en inversiones comerciales en Estados Unidos, ¿no? No hacemos inversiones en ningún país de Latinoamérica, ni Argentina, ni ningún otro país de Latinoamérica. En su momento hicimos alguna exploración en Europa, pero si quieren al final lo profundizamos, pero por varias razones decidimos de hace varios años profundizar en Estados Unidos, así que todo el foco de nuestras inversiones están en Estados Unidos. Y como les decía hace un rato, el foco es tratar de acercar al inversor individual inversiones de calidad institucional, negocios que hasta hace muy poco estaban reservados para grandes capitales, fondos de inversión, de pensión, etc. Son propiedades que pueden costar entre 30 y 300 millones de dólares y requieren entre un 30 y un 40% de fondos propios. Así que en general estaban como solo en forma accesible para inversores institucionales y hasta por ahí hasta algunos famosos. Yo me acuerdo que en su momento aparecieron muchas noticias de Messi comprando hoteles, Cristiano Ronaldo también, Bill Gates, bueno, creo que la mayoría de ustedes lo conocen, el creador de Microsoft, una de las personas más ricas del mundo también, gran parte de su capital invertido en propiedades comerciales. Yo les diría que en el 2013, 2012, cuando nació la idea de Totalia, nació un poco por eso, yo me dedico al tema de inversiones inmobiliarias hace más de 20 años, perdón, a inversiones individuales, en acercar el mundo de las inversiones individuales a las personas hace 20 años, y veía que este activo era muy atractivo y que todas las personas con mucho dinero y mucho capital lo elegían, pero el pequeño inversor, como cualquiera de ustedes o yo, no podía acceder, y ahí surgió la idea de crear Totalia y de esta forma crear esta plataforma para acceder a este tipo de inversión de calidad institucional que me parecía tan atractiva, pero que hasta hace muy poco tiempo era imposible de acceder. Los sponsors. Bueno, estos son algunos de los sponsors que cumplen un rol muy importante, porque nosotros no manejamos las propiedades directamente, sino que nos asociamos con sponsors como algunos de los que están viendo ahora en la pantalla, Rilea Group, un grupo con más de 40 años de trayectoria construyendo en Miami, o SEBEC, que es otro grupo con 35 años de experiencia en el mercado de real estate de California, industrial. Taurus, que es una empresa también europea con vasta experiencia, bueno, y muchos sponsors más que ustedes pueden ver en la pantalla, acá hay algunos más. Lo que tratamos de hacer, y esto lo conecto con el proceso con el próximo slide, que es el proceso de selección de proyectos. Lo que tratamos de hacer es seleccionar los sponsors que son especialistas en el área, en el sector y en la geografía que elegimos. Por ejemplo, queremos desarrollar un centro logístico en California. Bueno, nos tratamos de asociar con un sponsor que ya haya desarrollado muchos centros logísticos en California y que conozca todos los detalles del mundo de los centros logísticos y del mercado de California específicamente. Porque la realidad es que el mercado logístico de California no es igual que el mercado logístico de Florida, por ejemplo, y el mercado logístico de California no es igual que el mercado multifamiliar de Florida o del mercado de oficinas de Florida. Entonces,
hay que tratar de asociarse con sponsors que tengan mucha experiencia en el segmento que queremos invertir. Por eso el proceso de selección de proyectos es tan importante, donde seleccionamos todas estas variables, ¿no? El sponsor, que tengan experiencia en el sector y en la estrategia, los plazos del proyecto y la tasa interna estimada, la ubicación. En un cóctel de todos estos aspectos tratamos de seleccionar los proyectos que nos parecen más atractivos. Al principio, sobre todo, los proyectos que no anduvieron tan bien fueron aquellos proyectos que descansaron en sponsors que por ahí tenían mucha experiencia. Un caso, una inversión hotelera que al final no terminó saliendo tan bien. Bueno, elegimos un sponsor que tenía mucha experiencia en hoteles, pero no tenía experiencia en la geografía donde habíamos desarrollado ese hotel y en el segmento. Por ejemplo, tenía mucha experiencia en el mercado corporativo, pero no tenía experiencia en el mercado turístico. Entonces ya ahí son dos factores que lo alejan al sponsor de su área de expertise. Entonces, en general, tratamos de evitar ese tipo de sponsors. Y hoy por hoy, como hemos ya ganado una red de contactos muy grande dentro del mundo de la inversión inmobiliaria comercial en Estados Unidos, podemos darnos el lujo de elegir sponsors de máxima categoría. Voy a retroceder un poquito a ver si encuentro alguno que diga montos invertidos. Por ejemplo, acá creo que no dice montos invertidos, pero son empresas que invirtieron 5.000 millones de dólares en proyectos inmobiliarios o 10.000 millones de dólares en proyectos inmobiliarios. Bueno, acá Taurus dice 40 años de experiencia y al día de hoy compró y vendió más de 2 millones de metros cuadrados. Rilea Group también, es decir, son todas empresas con muchísimos empleados, muchísima trayectoria, algunas de ellas que cotizan en bolsa, entonces la verdad que son socios de lujo para poder manejar esas inversiones. Bueno, ahora vamos a meternos ya más en cosas más prácticas. Igual después, les repito, si tienen preguntas o dudas, voy a dejar un segmento al final para que puedan hacer todas las preguntas que quieran. Entonces voy a hablarles muy rápidamente del fondo Totalia 2021, que es la cartera administrada que cerramos el año pasado. Fue una cartera dividida en 13 proyectos invertidos en total, de los cuales un 34% se trató de una estrategia de desarrollo y el 66% de una estrategia de valor agregado. ¿A qué me refiero con esto? El 34% de estrategia de desarrollo quiere decir que nosotros compramos el terreno y luego desarrollamos la propiedad. En cambio, valor agregado, uno compra la propiedad ya construida. En general, los proyectos de valor agregado son más conservadores, tienen menos riesgo que los proyectos de desarrollo. Entonces tratamos de invertir un poco más en valor agregado que en desarrollo. Disculpen. Entonces, les decía, diversificamos a nivel geográfico, 26% de los proyectos están en Texas, 21% en Florida, California, Nueva York, Georgia, Idaho, Minneapolis, o sea, bastante diversificado por geografía en Estados Unidos. También diversificado por sector, fíjense que el 44% era multifamiliar, 40% industrial, 8% comercial y 7% depósitos, y también por el plazo de venta estimado, ¿no? Casi el 10% se estima que se va a vender dentro de los primeros 2 años, dentro de los 3 años casi un 30, 35 a los 4 y casi 27% a los 5 años. La cartera tiene un plazo máximo de 5 años, es decir, a los 5 años esperamos vender toda la cartera. A medida que se van vendiendo los proyectos, nosotros repartimos el resultante en la proporción que cada uno tiene de la cartera. Si uno invirtió X cantidad de dólares y tiene el 1% de la cartera, bueno, y recibimos X cantidad de dólares, va a recibir el 1% de esa X cantidad de dólares que recibimos, ¿no? Es proporcional a la participación que cada uno de los inversores tiene en la cartera. La gran ventaja de estas carteras administradas es que con una sola inversión uno puede acceder a diversificar su inversión de una forma muy importante, como ven acá en esta cartera, ¿no? Más de 13 proyectos diferentes y toda esta diversificación por estrategia, ubicación, sectores y plazos que tienen. Con una sola inversión es muy difícil. Hay inversores que dicen, bueno, yo no voy a entrar a la cartera administrada, sino que directamente voy a armar mi propia cartera, que se puede hacer también tranquilamente, pero bueno, en general muchos inversores eligen empezar con esta idea de cartera administrada. Bueno, este fondo cerró, el fondo 2021 empezó a principio de año y cerró a fines de 2022, y ahora tenemos activo la cartera Totalia 2022,
que la idea es, en cierta manera, replicar lo que fue la cartera Totalia 2021. Vamos a diversificar en diferentes propiedades, nosotros vamos a ser los administradores y vamos a diversificar por proyecto, por sector, por ubicación, por sponsor. Eso no lo nombramos en el slide anterior. Cada uno de los proyectos tiene sponsors diferentes, por estrategia y por plazo. Entonces, de esa manera, el inversor con una sola inversión va a poder acceder a una cartera que tiene un objetivo, una tira anual de entre un 15 y un 18% anual. Esto implica casi duplicar el capital en un plazo de 5 años, que es el plazo estimado. La inversión mínima en este caso es de $10.000 y también los sectores son los mismos: multifamiliar, industrial, comercial y depósitos. Y hay un sistema de rondas. La primera ronda ya cerró, pero la segunda ronda va a cerrar a fin de este mes, es decir, hasta fin de este mes tienen tiempo de entrar a esta ronda. ¿Cuál es la diferencia de entrar en las diferentes rondas? Es el precio a que cada uno de ustedes entra. Los que entramos a la primera ronda entraron a un precio de 1, los que entran en la ronda 2 es 1,01 y así sucesivamente hasta la ronda 5, que es hasta fin de año, ¿no? El 31 de diciembre de este año cierra este fondo y ya no hay posibilidad de entrar. Acá hay un ejemplo de las primeras propiedades que ya invertimos en esta cartera administrada. Le voy a mostrar brevemente 3 ejemplos de inversiones que ya realizamos. La primera es el Centro Logístico en Luisiana, que es un proyecto que consiste en el desarrollo, estabilización y venta de un complejo industrial de 17.873 metros cuadrados. Es una zona donde la tasa de vacancia es muy baja, el 2,8%, esto es casi nada, implica que hay mucha demanda insatisfecha, y el sponsor que lo está llevando a cabo es Provident Realty Advisors, que es una empresa con más de 30 años de experiencia y $5.000 millones en proyectos desarrollados. Ya invertimos acá $150.000, la TIR esperada es del 19,4%, un múltiplo de 1,9 de lo invertido, y es un plazo estimado de 3 años, ¿no? La segunda inversión que ya hicimos también es en 2 edificios de self-storage, o sea, de depósito para individuos, que están en el área de Houston. Estos son 2 depósitos personales que se acaban de terminar, clase A, es decir, de máxima categoría. Es una inversión también relativamente corta, 3,6 años. Es un sector muy atractivo, que es el sector de depósitos, que en Estados Unidos tiene mucha demanda. Una TIR también del 18%. Y también con mucho potencial para incrementar las rentas. Estos son edificios terminados, ¿no? Ya están, no tenemos que desarrollar, sino que directamente son terminados, entonces la magia ahí está en administrarlos correctamente. Esa es la segunda inversión que ya hicimos en el fondo Totalia 2022, y ya estoy llegando casi a la parte de preguntas, así que vayan guardando sus preguntas a ver si quieren hacer alguna y las contesto con gusto. Y la última inversión que ya hicimos es un complejo multifamiliar de 274 unidades ubicadas en Fort Worth, en Dallas. Esto es una inversión corta, a 2 años, con una TIR del 20%, un múltiplo de 1,44, y el negocio está pensado para suceder en 2 años a través de la venta o una refinanciación de la propiedad. Y los puntos clave es que Tide Equities ha creado una economía de escala porque ya tiene varias propiedades en la zona, y el complejo tiene amenities que son superiores a los de la zona. Por lo tanto, la idea acá estaba mal administrado el complejo que compramos, es administrarlo correctamente, incrementar el flujo de fondos y dentro de 2 años vender la propiedad con una ganancia. Así que bueno, con esto les diría que terminé mi presentación. Ahora tenemos anotadas algunas preguntas que son típicas, que nos hacen muchos de las personas. Así que ya voy a empezar a contestar, pero mientras, si quieren ir poniendo sus preguntas en la parte del chat o en la parte de preguntas y respuestas, las voy contestando. Primera pregunta que voy contestando, y mientras pongan todas las preguntas que ustedes quieran o comentarios o lo que sea. ¿Tiene rentabilidad asegurada estos proyectos? Y la fecha de venta es estipulada. Entonces, bueno, esta es una muy buena pregunta, es típica. No, esto no es un bono. Un bono funciona que es un bono a 5 años, supongamos. Hoy invierto $10.000, al año 5 sí o sí voy a recuperar los $10.000. Bueno, esto es un proyecto inmobiliario, son negocios. Por lo tanto, estos son plazos estimados, ¿no? Si uno estima 5 años, bueno, pueden ser 4 años, pueden ser 5 años y medio, pueden ser 6 años. Es decir, es variable, por eso tanto la rentabilidad como el plazo
es variable. Por supuesto que nosotros, después de casi 10 años de estar en este mercado, tratamos de seleccionar los sponsors que tienen la experiencia y el track record de cumplir con sus proyecciones, y tratamos de chequear que las proyecciones sean lógicas, pero siempre puede haber imponderables. Por ejemplo, en el pleno año 2020, con la pandemia, que nadie podía proyectar que venía la pandemia, si queríamos vender una propiedad en el primer semestre del año 2020, era imposible. Entonces, cuando surgen imponderables, bueno, hay que esperar para tratar de salir un buen precio. Entonces, siempre decimos que estas inversiones son espectaculares en el sentido que tienen una ecuación riesgo-retorno muy atractiva, ¿no? O sea, en mi opinión, riesgo relativamente bajo y una rentabilidad muy buena para lo que son las inversiones adicionales, pero tiene la contra que no tiene la liquidez que sí tienen otras inversiones, como por ejemplo las acciones, que uno aprieta un botón y lo vende. Bueno, acá no es tan fácil, entonces tiene que ser para un porcentaje de su capital, de sus inversiones, de su cartera, que tengan esa posibilidad de tener flexibilidad en los plazos. Y esto está relacionado a la tercera pregunta. ¿Puedo vender mi participación en cualquier momento? No. Esto se va distribuyendo a medida de que se va vendiendo, digamos. Así que no se puede vender en cualquier momento, está relacionada a la liquidez. Y acá voy a empezar a leer, perdón, algunas preguntas que me están haciendo. Gabriel dice: hola Fede, ¿cómo pensás que podría afectar la rentabilidad del fondo, la probable recesión en Estados Unidos para el 2023? ¿Los aumentos de tasa de la Fed nos podrían llevar a ese camino? Bueno, es una excelente pregunta, tomo agua y la contesto. Lo que se refiere Gabriel es que la Reserva Federal de Estados Unidos está subiendo la tasa de interés, ¿no? En Estados Unidos. Hoy se anunció que la está subiendo 75 puntos básicos, que es una suba muy fuerte, hace más de 28 años que no se daba una suba tan importante. Y esto se está dando porque hay alta inflación en Estados Unidos, ¿no? El mes pasado salió que la inflación anual ya está en el 8% anual, que para Estados Unidos es altísima. Entonces, una forma que tiene el Banco Central norteamericano, la Fed, para bajar esa inflación es subiendo la tasa de interés. Se espera que en septiembre haga otra suba, o sea, que esta suba de tasa de interés continúe. ¿Por qué? Porque lo que quiere la Fed es que baje la inflación. Entonces, ¿cómo afecta esto a las inversiones inmobiliarias? Lo primero que afecta es que cuando sube la tasa de interés, se encarece el préstamo, ¿no? Todas estas propiedades se compran con préstamos. Un 30-40% se pone capital y un 70-60% se compra con préstamos. Entonces, lo que va a terminar pasando es que los sponsors, cuando lancen estos proyectos, van a tener que pagar más por el préstamo hipotecario que pidan, y eso va a ir bajando la rentabilidad de los proyectos, salvo que crezca el valor de las rentas, ¿no? Si uno tiene el edificio multifamiliar que compramos, ¿no? Que tiene, voy a volver para atrás un segundo, que tiene 274 unidades. Bueno, estas 274 unidades pagan una renta. Bueno, lo que está pasando hasta ahora es que el precio de las rentas está subiendo igual o más que la inflación. Por lo tanto, lo que está pasando es que se está compensando la suba proyectada en los costos hipotecarios de la deuda con el incremento en la inflación. Ahora, si hay recesión, esto puede ser un poquito más difícil, ¿no? Porque lo que va a terminar pasando es que el mercado no va a poder soportar un aumento en las rentas, ¿no? Porque las personas van a tener menos dinero para gastar. Entonces ahí se puede dar lo que dice Gabriel, que tenga un impacto en el precio de las propiedades inmobiliarias. Mi sensación es que, como estos son proyectos en general a 3-4 años, mi sensación es que lo que va a pasar en Estados Unidos, o lo más probable que pase, es que la economía entre en recesión hacia algún momento de fin de este año, principio del año que viene. Seguramente sea una recesión corta, bajen las tasas y después la economía vuelva a crecer, entonces no nos afecte tanto. Yo creo que puede afectar para los futuros proyectos inmobiliarios, tal vez los que se lancen el año que viene. Yo creo que hoy hay muchos proyectos inmobiliarios con muy buenas tasas de interés, tasas de retorno esperadas, pero yo creo que a medida que el mercado empiece a bajar o la demanda empiece a bajar, la rentabilidad de los futuros proyectos va a estar mucho más acotada y no se van a ver, fíjense las TIRES estimadas de los proyectos que tenemos: 20% en este proyecto, 18% este proyecto y
fíjense en la anterior, a ver si puedo volver un poquito más para atrás, 19% de este proyecto. Mi estimación es que hacia fin de año va a ser difícil conseguir estas tasas internas de retorno, ¿no? No creo que le pegue sustancialmente a estos proyectos, porque muchos de estos proyectos tienen tasa fija, entonces de esa manera están cubiertos. Entonces no creo que les pegue tan fuerte a estos proyectos, pero sí creo que les puede pegar a los futuros proyectos que queramos invertir en el futuro. Y de todas formas, si viene una recesión, después va a haber una recuperación. Acuérdense que estas son inversiones a mediano y largo plazo, ¿no? Estamos hablando en promedio 5 años. Entonces yo creo que en ese horizonte puede pasar que la economía entre en recesión en Estados Unidos y después retome, ¿no? Así que esa es un poquito la estimación. Por supuesto, mago no soy y no puedo ver el futuro, es una estimación de lo que puede pasar. Por eso me parece que es fundamental invertir en activos de máxima calidad y en sponsors de máxima calidad. Fíjense, en estos proyectos que estamos invirtiendo, es complejo de 274 unidades en Fort Worth, Dallas. Es una ciudad enorme en Dallas, con muchísima demanda. Sí, aunque haya recesión, puede bajar un poquito los ingresos, pero la propiedad va a seguir ocupada. Lo mismo con estos edificios de depósitos personales en Houston, o la otra propiedad que es este centro logístico en Luisiana. O sea, el comercio electrónico puede bajar un poquito, pero tiene todavía larga vida, por más que la economía entre en recesión eh, eh, próximamente. Dice, buenas tardes, gracias por la presentación. Me pregunta Mario, ¿cuáles serían en principio los beneficios contras impositivamente entre invertir en forma personal o a través de una LLC? Bueno, Mario, esa es una pregunta compleja que depende de varios factores, del país que vivís, del monto que inviertas, el plazo, tus otras inversiones, así que ahí te recomiendo que nos mandes un mensaje, un WhatsApp, un mail, y lo hablamos personalmente juntos con Martín o con Nacho, con alguna de las personas del equipo, porque eso siempre, todo lo que es tema impositivo depende mucho de las personas, de la situación personal de las personas. Lo mismo la pregunta de Alberto, ¿podrías explicar cómo sería la estructura legal de la inversión, los beneficios y contra de la misma? Bueno, Alberto, ahí también, lo mejor es que te comunicas con nosotros y lo vemos personalmente, porque las estructuras legales también dependen de cada situación personal. Hoy por hoy estamos segmentando los tipos de estructuras por los montos que eligen invertir los inversores, para que de esa forma tratar de optimizar lo más posible, ¿no? Un ejemplo muy concreto, supongamos que hay un inversor que invierte $10.000, no le es rentable invertir a través de una LLC directamente, porque los costos de hacer la declaración impositiva de Estados Unidos van a ser más altos que la rentabilidad que le va a dar. Entonces creamos otra estructura para los inversores que están invirtiendo ese monto, para que les pueda ser rentable la inversión. No es lo mismo un inversor que invierte $500.000, por ejemplo. Ese inversor sí puede invertir tranquilamente a través de una LLC y le puede ser redituable. Entonces, ahí hay que ver caso a caso. Guillermo dice, esta semana anunciaron 2 nuevas inversiones, así es, la del self-storage y la de Oakland Hills. ¿Estas inversiones forman parte del fondo Total 22 o son inversiones independientes? No, Guillermo, son inversiones del fondo Total 2022. Así, hasta ahora el fondo, voy a ir para atrás un segundo, el fondo Total 2022 ya tiene estas 3 inversiones, ¿no? El centro logístico de Luisiana, Gateway Industrial Park, el self-storage de Houston, y el último, el complejo multifamiliar Oakland Hills Apartments en Fort Worth. Así que sí, todo esto forma parte ya del Fondo Totalia 2022, y a medida que vayamos recibiendo los aportes de los nuevos inversores, vamos a ir invirtiendo en forma, digamos, proporcional. Acá Jimmy dice, buenas tardes, ¿cómo afecta a estos proyectos la alta inflación de Estados Unidos? Bueno, esto no sé si Jimmy, si escuchaste la respuesta que le hice recién a Mario, creo que era, no, a Gabriel, que le contesté un poco lo mismo. La resumo si no la escuchaste. Hasta ahora lo que está pasando es que los precios de las rentas de las propiedades comerciales están subiendo igual o más que el ritmo de inflación. El peligro es si en algún momento, entonces esto está de alguna manera haciendo atractivos estos proyectos inmobiliarios todavía, y están compensando el mayor costo en préstamos que tienen que pagar los proyectos que se vienen a futuro con la suba de la tasa. Ahora, el escenario puede ser diferente si la economía norteamericana entra en recesión en algún momento de fin de este año o principio del año que viene, y lo que le decía a
a Gabriel, es que mi sensación es que si eso ocurre, puede pasar que las rentabilidades de los futuros fondos, proyectos, perdón, baje. Hoy por hoy estamos con muy buenas rentabilidades, pero es probable que esas rentabilidades tiendan a bajar. ¿Qué otra pregunta más? Si tienen alguna otra pregunta más me la mandan, si no sigo leyendo las que tenemos acá anotadas. ¿Cómo puedo seguir las novedades del fondo? Bueno, una vez por trimestre nosotros emitimos un informe trimestral y de esa forma ustedes se enteran de todos los detalles del fondo, de la marcha de cada una de las inversiones, de los números, etc. Una vez por año tenemos un balance auditado por el contador, también que ahí figuran todos los pagos, egresos, ingresos y todos los pagos impositivos que se van dando, que también ese balance lo puede acceder cualquiera. Pero es un poco más técnico, ¿no? Siempre el informe trimestral tratamos de hacerlo fácil de entender. Y generalmente hacemos una reunión anual presencial. Bueno, en momentos de pandemia hicimos una reunión por un webinar o de alguna otra forma, así que en general tratamos de vernos las caras una vez por año y en forma trimestral hacemos un informe trimestral escrito y tal vez un webinar explicativo cuando hay novedades relevantes. ¿Cada cuándo voy a recibir ingresos? Bueno, cada vez que se vayan vendiendo las propiedades, por ejemplo, en el fondo 20, voy a ir para atrás un segundo a los slides, en el fondo 2021, fíjense que invertimos el 10% de las propiedades a 2 años, el 27% a 3 años, entonces si todo sale según el plan, dentro de los 2 años vamos a distribuir el 10% del capital invertido más la rentabilidad, a los 3 años un 30% y así sucesivamente. O sea, a medida que vayamos recibiendo las ventas de las inversiones, lo vamos distribuyendo, y lo mismo si tienen rentas. Si esas propiedades, que muchas de estas propiedades nos van pagando rentas trimestrales o mensuales, cada vez que juntamos un monto relevante, lo vamos distribuyendo proporcionalmente entre cada uno de los inversores. Y la última, y después si tienen algunas otras preguntas, leo en el chat, si no ya vamos terminando. Bueno, bastante eficiente lo nuestro, 5:35. Así podemos ir a tomar el té, todos, no nos quedamos con hambre. Es cómo invierto en el fondo 2022. Bueno, pueden entrar a la plataforma directamente, todo el proceso de inversión se puede hacer en forma 100% online por nuestra plataforma totalia.com, pero bueno, también el equipo, tanto yo como el resto del equipo, estamos a disposición para ayudarlos en la implementación de la transferencia de los fondos, dudas que tengan para la firma de los contratos. Hay contratos, por supuesto, que se firman online con firma digital. Entonces, toda la ayuda que necesiten, por supuesto, nos mandan un WhatsApp, nos mandan un mail o nos llaman por teléfono y bueno, evacuamos todas las dudas que tengan. Acá tienen el mail y el WhatsApp también nuestro para que nos puedan escribir. Otras dudas, otras preguntas. Acá Sandra me preguntan algo del fondo anterior al 2021. Eso, Sandra, mandanos privado a Martín o a mí, que lo charlamos. Y no veo ningún... A ver, acá en preguntas y respuestas veo que hay algo, pero no sé si es una pregunta vieja. No, es una pregunta vieja. ¿Quedó claro lo de la inflación? ¿Alguna duda sobre la inflación y la tasa de interés? Acá Ramiro dice el mínimo son $10.000. Ramiro, así es, el mínimo son $10.000. Y bueno, creo que evacué todas las dudas. Espero que haya valido la pena. Tuvimos una muy buena participación en el día de hoy, así que les agradezco un montón a todos la participación. Y bueno, cualquier duda que tengan, acá Diego pregunta, ¿facilita un contacto? Esta es una muy buena pregunta. ¿En Estados Unidos para abrir allí una cuenta bancaria? Sí, lo ideal es que todos tengan una cuenta bancaria en algún lugar como Estados Unidos, o algún lugar con libre movimiento de capitales para poder recibir las distribuciones de dividendos y demás. Así que sí, Diego, te ayudamos en ese proceso de abrir una cuenta. Los dividendos se pueden reinvertir, esa no la contesté, estaban las preguntas ¿puedo reinvertir los dividendos? Se puede reinvertir en el fondo que esté activo en ese momento, porque el fondo 2022, por ejemplo, empezó a principios de este año y en diciembre vence. Entonces, si ustedes como inversores del fondo 2022 reciben un dividendo el año que viene, van a poder reinvertir en el fondo 2023, ¿no? Entonces pueden reinvertir en otros fondos. Como empresa, ¿sabés si se puede invertir? ¿Ustedes nos podrían asesorar en hacer eso posible? Sí, Ricardo, 100%, te podemos asesorar, nos escribís
y te asesoramos. Bueno, y hoy tenemos, nosotros hace poco abrimos un segmento que le llamamos como banca privada, para aquellos que estén interesados en invertir montos grandes, lo que hacemos es armarles una cartera a medida. Eso se aplica a partir de carteras de $500.000 para arriba. Si cualquiera que esté en esa situación, obviamente nos manda un mensaje. Para aquellos que estén invertidos a invertir más de $500.000, les podemos armar una cartera a su medida, no solo desde el punto de vista de los proyectos inmobiliarios que tengan coherencia con su objetivo de inversión, sino también para que optimizar la parte impositiva, ¿no? Si recibo dividendos de la cartera 2021, ¿los puedo reinvertir en la cartera 2022? No, sí, totalmente. Y si recibís dividendos de otras inversiones de Totalia pasadas, también lo podés invertir en el fondo 2022. Bueno, ahora sí, les saludo. Muchas gracias a todos por su participación. Y bueno, y acá estamos a disposición para lo que necesiten. Un placer y nos vemos pronto. Chau, chau.